Qué bendición estar en la casa del Señor. Muy buenos días. Dios les bendiga. Espero que, mire, usted puede tener una semana, a veces hay semanas que son un poco más difíciles quizás que otras, pero cuando uno viene a la casa del Señor definitivamente se renueva. Y venimos a renovar fuerzas en el Señor, nuestro espíritu se alimenta y nos conectamos. Así que qué gozo y bendición que haya apartado este tiempo para poder venir a la casa del Señor. Como dice la Escritura, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Así que este sea un buen hábito, y no solamente un hábito, sino que el deseo de nuestros corazones de que siempre estemos de la mano del Señor. ¿Cuántos estamos listos para la palabra en esta mañana? Hoy quiero hablarles de un tema bastante interesante y quiero que abran sus Biblias en Proverbios capítulo 3. Vamos a leer 2 versículos para iniciar. Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6. Dice la palabra del Señor: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Tenemos una palabra de oración. Padre, gracias, Señor, porque tú has puesto en nosotros el estar acá hoy en tu casa, Señor. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Yo oro, Señor, que tu palabra, como dice, no viene vacía, Señor, sino que siempre haga consigo el propósito que tú tienes establecido, Señor. Padre, abra nuestros corazones, abra nuestros pensamientos, Señor. Llega donde yo no puedo llegar, Señor, y que sea tu Santo Espíritu, Padre, transformando nuestras vidas, dándonos dirección, ministrándonos en esta mañana, Señor, que podamos salir llenos de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. He titulado el mensaje de esta mañana: tomando decisiones correctas. Tomando decisiones correctas. Y déjeme decirle que yo sé que si todos acá nos pusiéramos a hablar acerca de cuáles son las peticiones que tenemos, las cosas difíciles, yo creo que aquí llegáramos a un servicio bastante largo hasta la tarde, contando qué es lo que esperamos del Señor, las peticiones o esas cosas que tenemos en nuestros corazones, porque yo creo que todos estamos esperando algo de Dios, ¿verdad? Y si no, avíseme, pues si yo le digo algunas cuantas para que ore. Pero todos tenemos algo por lo cual pedir al Señor, y eso está bien. Sin embargo, a veces cometemos el error de esperar únicamente el resultado de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y a veces estamos tan enfocados en llegar a tener aquello que le estamos pidiendo, que perdemos de perspectiva muchas cosas de por medio. Estamos tan desesperados por esperar lo grande de Dios o por verlo, que nos estamos perdiendo las misericordias de Dios en el día a día. Y es muy importante que nosotros podamos tener un corazón atento y poder reconocer de que Dios está en cada momento, en cada día de nuestra vida. A veces estamos tan empecinados en algo que no nos damos cuenta de que hoy Dios nos bendijo, hoy Dios nos dio la oportunidad de comer, hoy Dios nos dio un techo, hoy Dios nos dio salud y tantas cosas, tantas bendiciones de Dios que hay día con día, pero a veces no las logramos apreciar porque se nos hicieron probablemente común. La palabra del Señor dice: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y esto acá me lleva consigo a pensar que lo que Dios está esperando es cuánta resistencia o cuánta continuidad yo puedo darle a algo. De hecho,
puedo ver a través de la Escritura y puedo analizar lo siguiente, que realmente en nuestras vidas no se trata de el lugar de llegada, sino el camino. Dios, en el caso del pueblo de Israel, Dios quería bendecir a esta nación y después de salir de su tiempo de esclavitud, llevarla a la tierra prometida. Pero antes de llevarlos a la tierra prometida, la Biblia dice que el Señor probó sus corazones para ver qué había en ellos. Claro que Dios quiere bendecirnos. Claro que Dios desea darnos incluso hasta más de lo que nosotros podemos pedir. Pero Dios necesita que nuestro corazón esté también en el proceso. Que nuestro corazón pueda ser guardado en el tiempo que esperamos, en el día a día. Entonces, realmente necesitamos prestar atención en esto. ¿Sabe? Hay unas cosas que de repente uno leyendo la Biblia, Dios le habla a uno. Y me pasó mientras estaba haciendo este mensaje que me habló de uno de los versículos que menos lo hubiera esperado porque lo he leído un montón de veces. Pero en el pasaje en el cual nosotros vemos que Jesús acepta de que Juan el Bautista pues lo pase por las aguas y para bautizarlo, leyendo este pasaje a mí me causa gran asombro porque en lo que nosotros encontramos en la Biblia que en lo que se está bautizando Jesús, dice la Biblia de que del cielo se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y me causó tanto impacto porque yo me puse a pensar en esto. Dios como Padre afirmando a su Hijo sin haber empezado su ministerio. Quiero que lo piense por un momento. Si usted se da cuenta, Jesús antes de iniciar su ministerio solo lo vemos 2 veces. Cuando nace, a los 12 años cuando está en el templo, y de ahí aparece ya como que ya está grande, ya es todo un hombre, ya puede empezar su ministerio. Y esas fueron las apariciones de Jesús. Sin embargo, ¿cómo es posible que sin haber dado inicio a su ministerio, el Padre lo estaba afirmando de esta manera, diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia? Y sabe, me lleva a pensar lo siguiente: Dios estaba consciente de todo el trabajo que iba a hacer en el ministerio después de ser bautizado, pero también estaba consciente de que hubo un tiempo de entrenamiento en su casa, un tiempo en el cual tuvo que obedecer a María, a José, que tuvo que someterse, que tuvo que estar pendiente de la carpintería con su padre, tuvo que aprender de humildad, tuvo que aprender de obediencia. Y el Padre se había agradado de esas pequeñas acciones que nosotros incluso en la Biblia no las vemos tan importantes, pero Dios elogia eso. Cuando vemos en el original esta palabra complacencia, significa me ha agradado, he hallado gozo. Entonces, esos 30 años de Jesús mostrando la fidelidad en las pequeñas cosas. Sí. Por eso es que la Biblia nosotros podemos ver en Mateo 6:33, en la Nueva Traducción Viviente, lo pueden ver en pantalla, lo pueden escuchar, dicen: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Me gustó como lo decía esta versión. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. A veces estamos tan enfocados en las oraciones que queremos respuestas mañana en lo que Dios hará, pero no nos damos cuenta en lo que Dios ya está haciendo. Hay personas que viven con
recuerdos del pasado. Ay, es que yo me acuerdo. Dicen, ay, yo me acuerdo, los casados, cuando estaba soltero, dice. Los otros dicen, yo me acuerdo cuando estaba niño, dice. O yo me acuerdo cuando tenía aquel trabajo y ganaba tanto, dice. Hay personas que constantemente viven del pasado y otras personas que viven con un gran afán del futuro. ¿Y qué voy a hacer mañana? ¿Y cómo voy a pagar esto? ¿Y cómo voy a salir de esta deuda? Viven en el pasado, viven en el futuro con ansiedad, pero no están viviendo el hoy. Y la Biblia dice que no nos tenemos que preocupar por el día de mañana, porque los problemas del día de hoy dice que son suficientes. Entonces, hay una cosa que necesitamos cada uno de nosotros y es estar enfocados, ¿sí? De hecho, diferentes especialistas han hecho investigaciones de que el ser humano no es capaz de realizar más de una actividad importante a la vez. Por eso, por ejemplo, los que conducen vehículos, tantos accidentes por ir en el teléfono, porque normalmente no pueden estar enfocados en medio de un gran tráfico y estar mandando mensajes porque se necesita un segundo que uno se dobló su mano, no prestó atención para que haya un accidente. Entonces necesitamos ser enfocados y con eso también le puedo decir lo siguiente. Yo sé que de repente hay temporadas en nuestras vidas donde podemos tener no solo uno, sino varios problemas. Pero déjeme decirle que sí podemos con todo, pero no podemos con todo a la vez. Una por una cosa por una cosa. No intente solucionar todo al mismo tiempo. No espere que los problemas de un momento para otro, ¡pum!, ya se desaparecieron. No, tenemos que enfocarnos en una cosa a la vez. Por eso 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, nueva traducción viviente, dice, porque Él dice en las Escrituras, en el momento oportuno te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Y ahora, diga conmigo, ahora, como que desayunó, ahora es el momento oportuno, ahora es el día de la salvación. Y eso es algo que nosotros necesitamos. Yo no sé si alguien va a recibir a Jesús hoy después de este mensaje, pero probablemente nosotros fuimos de los que cuando nos hicieron la invitación al camino del Señor, a recibirle en nuestro corazón, no sé cuántos fueron, no me levante la mano, pero cuántos fueron renuentes que dijeron, no, pues que no estoy listo, no, pues que ahorita no, tengo otras cosas que hacer, o no me siento preparado, o más adelante, ¿verdad? Y a veces a algunos nos costó quizás venir y aceptar el regalo de la salvación, pero acá este versículo dice, y ahora es el momento oportuno, ahora es el día de la salvación, ahora Dios quiere bendecirnos. Tenemos que ver el presente y tomarlo, pero asimismo en muchas ocasiones Dios nos va a pedir que también tomemos decisiones radicales hoy. Por ejemplo, si usted de repente, yo no sé cómo hay gente que sabe que tiene una gotera y cada vez que llueve ve esa gotera y ahí la deja. No le molesta. Solo mueven el sillón y pone un cuchumbito ahí y ahí están. Hay cosas que necesitan, ¿verdad? O que tienen hojas y se les ha tapado los canales, ahí lo dejan. Hay cosas que uno tiene que moverse y tomar decisiones, porque si no, esas cosas pueden empeorarse, ¿sí? Y vemos un caso en la Biblia en el cual Dios, a través de unos ángeles, le dice a Lot, mira, estás en Sodoma y en Gomorra y esta ciudad me la voy a echar. Necesito que salgas con tu familia de toda esta ciudad. Recibe el anuncio de estos ángeles, pero Lot quizás con su esposa y con sus hijos, va a saber cuándo la va a destruir. Al día siguiente temprano llegan los ángeles nuevamente, tocan la puerta, abren y los agarran y le dicen, mira papito, nos vamos porque nos vamos ya, porque esta ciudad
Dios la va a consumir. Y en efecto así fue. Dios consumió, pero necesitaron tomar una decisión radical. Ya, es momento de tomar esta decisión. También nosotros vemos en el libro de Josué capítulo 24, este versículo que dice, pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir, si a los dioses a los que sus antepasados servían a orillas del Éufrates, a los dioses de los amorreos que viven en esta tierra. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Todos los que son padres acá tienen una responsabilidad de tomar la decisión de quien esté dentro de casa va a seguir las riendas del que es el padre de la casa, ¿sí? O la madre de la casa, ¿verdad? Del que pone el piso para que vayan a comer, del que les da un techo, se tienen que someter para que todos puedan servir al Señor, para que puedan venir a la iglesia. Hay cosas que no son negociables y tiene que empezar por los padres ese ejemplo, así como lo hizo Josué. Dice, elijan hoy a quién servir y usted elige entonces a quién hacerlo. En Salmos capítulo 118, 24 dice, este es el día en que el Señor ha actuado. Estemos hoy contentos y felices. Dios nos llama de igual manera a que hoy empecemos a tener gozo. No esperemos a que todo se haya resuelto. La Biblia dice, hoy tenemos que empezar a estar gozosos. Hoy tenemos que empezar a estar contentos porque Dios ya ha actuado. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Entonces necesitamos aprender a distinguir lo que Dios quiere hacer hoy y en qué debes obedecer. Pues ¿sabe qué? Hay personas que pueden tener mucho conocimiento del Señor, pero no son buenos obedeciendo su palabra. ¿Sabe? Algo que me llama muchísimo la atención y me impacta es el hecho de que Jesús obedeció al bautismo aunque él no había pecado. Y ahora la pregunta que viene para nosotros en esta mañana es, ¿tú estás obedeciendo aunque no entiendas todo? Mire, yo sé que, y hay que hablar las cosas como son, de repente vamos a tener situaciones o cosas en nuestra vida que van a pasar, que nosotros nos vamos a preguntar por qué pasaron o cuál es el propósito de esto. Créame, yo en mi vida tengo preguntas también que le he dicho al Señor, Señor, ¿y por qué permitiste esto? Y le digo algo, no tengo respuesta. Y probablemente también a usted le va a pasar ciertas situaciones que usted se va a quedar con un gran signo de interrogación en su cabeza. No va a saber por qué pasaron, pero con todo y esto realmente Dios está en el asunto. Necesitamos aprender a escuchar a Dios y a obedecerlo aunque no entendamos. Muchas veces solo pensamos de que es importante que prestemos atención en las decisiones grandes. Algunos dirán en decisiones financieras, otros en decisiones importantes como dónde voy a trabajar, dónde voy a estudiar, etcétera. Pero también necesitamos aprender que es importante administrar nuestra vida cotidiana, porque los de repente de Dios llegan cuando nosotros aprendemos a ser constantes. Tenemos acá un hermano aquí en la iglesia, un joven de que ha ido a las competiciones de culturismo y él pasa por meses de preparación solo para que el día de la competencia pueda estar 10, 15 minutos enseñando su preparación, su musculatura, y ese momento es el que define según todo lo que se había preparado. Entonces, ¿era importante el evento? Claro que sí, pero también era importante todos esos días de entreno, todos esos días de una dieta estricta, etcétera, etcétera. De igual manera, si nosotros estamos esperando un de repente de Dios, lo que hacemos del día a día cuenta, es importante ser constantes, mantenernos. ¿Sabe? Y quiero
hablar un aspecto que es un poco difícil, siento yo, un poco delicado, pero pues toca hacerlo. Yo sé que todos anhelamos bendiciones de Dios, estoy seguro que sí, y estoy consciente de que hay muchas formas en las que nosotros podemos alcanzar las bendiciones del Señor, pero hay una de la que a veces no somos tan conscientes, y es respecto al lugar donde Dios nos ha plantado. Necesitamos nosotros saber que si estamos, por ejemplo, en esta iglesia, usted acá ahora, es porque Dios lo ha permitido y Dios quiere que usted pueda dar mucho fruto. Mire, ¿qué pasa? Muchas veces en las iglesias existen personas que dicen, bueno, yo voy a estar en este ministerio mientras Dios me llame a cosas grandes. Otros de repente dicen, bueno, yo voy a esta iglesia porque pues ni modo, ¿verdad? Es la que conozco, es la que me queda cerca y en algún lado tengo que ir. Si usted ha tenido ese concepto, necesita en verdad ponerlo un enfoque diferente y ponerlo en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque nadie debe pensar de esta manera. Uno cuando se casa, uno recién casado no dice, bueno, ya me casé, espero divorciarme pronto. ¿Verdad? Nadie se casa pensando divorciarse pronto. ¿Ya? No existe eso. También la iglesia no es como un trabajo. Usted está en un trabajo hasta que encuentre otro mejor, ¿verdad? Hasta estoy en este mientras me sale una chamba más acorde, ¿verdad? No podemos ver la iglesia como un trabajo tampoco, porque no se trata de hasta encontrar una mejor. Tampoco la iglesia es una pupusería. No sé quiénes les ha pasado de que uno tiene por temporadas una pupusería predilecta. Usted dice, la vieja confiable. Quiero pupusas, sí. ¿A dónde? A la de la Chana. Vamos donde la Chana. Y usted va por semana donde la Chana. Pero después de varias semanas o de varios meses, como que ya van aburriendo, ¿verdad? Ay, no, vamos a probar mejor donde la Juana, ¿verdad? Y van donde la otra. La iglesia tampoco es pupusería que usted se va a cambiar porque ya se aburrió. Porque ya sé lo que van a hacer. Eso tampoco. No podemos tener ese corazón porque como cuerpo de Cristo somos uno solo y tenemos que aprender a edificarnos, tenemos que cuidarnos, tenemos que aprender a que si Dios nos estableció, Dios quiere que crezcamos y demos fruto. Imagínense su mano diga, ya me aburrí de ser mano y quiero ser pie, ¿verdad? No tiene sentido. Por eso entienda lo siguiente, lo que uno ama, lo cuida. Y lo que uno cuida es porque lo valora. Y lo que se valora tiende a crecer. Es deber de cada uno de nosotros mantener una relación buena con el Señor, pero también es nuestro deber poder ser iglesia. Por eso es que terminando de adorar les dije, ore por el que tiene a la par. Porque necesitamos saber de que hay una responsabilidad como iglesia, de que somos una familia en Cristo y que necesitamos apoyarnos unos a otros. No es como que, bueno Dios, ya vine, ya cumplí mi cuota de la semana, ya fui a la iglesia, ok, nos vemos el próximo domingo, chao. Y con Dios el asunto y yo con nadie me doy cuenta que qué pasó. ¿Me voy a entender? Necesitamos tener una relación consciente con el Señor y también con la iglesia. Y sabe, el Señor me habló algo que me encantó y me llenó mucho, un versículo que creo yo que marca algo para nosotros como iglesia en lo que resta de este año 2025 y en lo que va a suceder en el 2026. Y quiero leérselos en Isaías capítulo 11, versículo 1 al 3 en la Nueva Traducción Viviente. En específico quiero leerles el 1 que lo sentí como para nosotros como iglesia. Dice,
Del tocón de la familia de David saldrá un brote. Esta palabra tocón se refiere a un tronco. Del tronco de la familia de David saldrá un brote. Sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Y esto llenaba mucho mi corazón porque era como el Espíritu Santo diciéndome, van a haber personas en la iglesia de las que tienen ratos de estar, que van a volver a dar fruto. Y yo lo creí, y yo lo estoy creyendo. Gloria a Dios por esos 10 que lo van a creer. Pero hay personas que dicen, no, pues ya serví suficiente, yo ya me esforcé. Dios quiere seguir dando frutos en nosotros, amén. El siguiente versículo dice, y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. No sé cuántos alguna vez han cortado un tronco o una planta casi ya al pegue de la tierra y se dan cuenta que incluso después de eso empieza nuevamente a brotar. Si uno dice, yo pensé que ya se había muerto, pero todavía tiene vida. Y eso realmente es muy interesante. Dios puede dar fruto nuevo en raíces viejas de igual manera. Y en este contexto, para poder entender, aquí habla acerca de Jesús como este retoño de salido del tronco. ¿Por qué? Porque ustedes saben de que Jesús es descendiente de David, pero después de David las generaciones que vinieran pues, se apartaron, desobedecieron al Señor, y esa desobediencia, pues Dios tuvo que cortar a varios de esos, ¿verdad? Para que naciera entonces de este linaje de David, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, acá nosotros podemos entender lo siguiente: mejores decisiones crean mejores realidades en nuestra vida. Yo les pregunto, ¿cuántos alguna vez hemos tomado una mala decisión? Creo que aquí todos hemos cometido unas burradas a veces, ¿verdad? Hemos tomado unas decisiones malísimas. Pero ¿sabe qué? Ahora que estamos en el Señor, necesitamos buscarlo y que Él nos dé dirección, porque el temor a Dios nos lleva a tomar mejores decisiones. ¿Sí? De ahora ya no es como que, bueno, yo lo voy a hacer porque yo creo que así es, sino que ahora yo tomo decisiones porque le consulto a Dios, porque digo, Señor, ¿esto será de tu agrado? ¿Esto es lo que tú quieres? ¿Será que voy a ser de bendición? ¿Será que estoy reflejando ser un hijo tuyo con estas decisiones? A mí me llama la atención de uno de los apóstoles, sino que el de los más pro que hay en la Biblia, el apóstol Pablo. Nosotros vemos de que él, después de que recibió su llamado, ese hombre fue bien pilas, entregado full al ministerio, a lo que Dios le había encomendado. Y él, su pasión era ir predicando la palabra, ir predicando las buenas nuevas. Pero en cierta ocasión, él tuvo el deseo de ir a Asia, a predicar a esta región, porque nadie había ido. Y dice la escritura de que él tenía ese deseo de ir a Asia y empezó a moverse con un grupo de hermanos también a predicar con dirección para allá, pero el Espíritu Santo lo movía para que fuera a otro lugar. De ahí lo volvió a mover. Dice acá donde vemos en Hechos capítulo 16 versículo 9, escucha lo que dice: esa noche Pablo tuvo una visión puesto de pie. Un hombre de Macedonia, el norte de Grecia, le rogaba: ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. ¿Por qué es importante esta historia? Porque Pablo fue corregido en el camino, aunque no tenía claro hacia dónde iba, pero sí sabía cuál era su propósito.
En otras palabras, si tu corazón está en el lugar correcto, Dios tiene maneras de regresarte nuevamente al camino donde tú tienes que ir. Se los voy a poner así de sencillo. Usted está acá porque Dios sigue teniendo planes y propósitos para su vida. Si alguna vez usted ha estado sentado aquí y ha dicho, yo la verdad que no sé qué estoy haciendo acá, créame, hay propósito de Dios obrando en su vida y en su familia. Necesitamos prestar atención a eso que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque es mejor equivocarse aprendiendo a escuchar a Dios y ser corregido en el camino que nunca haber caminado por fe. No por el hecho de que yo soy capaz, no, por el hecho de primero saber cuál es la asignación, qué es lo que Dios ha puesto en mi vida y tomar decisiones con esta fe. Siempre vamos a tener que tomar decisiones cotidianas. Van a haber decisiones que van a necesitar un poco más de prudencia. Van a haber otro tipo de decisiones que necesitamos la intervención de Dios. Y en todas estas necesitamos aprender a discernir qué es lo que Dios está haciendo en esta temporada. Por eso en 1 Corintios 10:23 dice, y esto es bien importante respecto a las decisiones. Escuchen con atención. Algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, dice la palabra. Ni todo fortalece la vida cristiana. La versión más común que leemos, todo me es lícito, mas no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Mire, y a veces respecto a las decisiones, yo le voy a ser honesto. Hay cosas en la Biblia que son blancas, hay cosas que son negras, pero hay matices grises a veces también que buscamos nosotros como querer leer entre líneas para ver si podemos saltarnos la barda, ¿verdad? Es como cuando usted le dice a un niño, no hagas esto, te prohíbo esto. Y el niño como que usted le dice, dale, hacelo, ¿verdad? Allá va, queriendo hacer lo que usted le dijo que no hiciera. ¿Sí o no? Porque son padres, saben eso. Que usted a lo que le prohíbe a su hijo es lo que más desean. Y a veces también nosotros como cristianos nos pasa. Queremos leer las matices grises y decimos, no, pero es que la Biblia no dice que sea pecado tatuarse. O mire, Jesús tomaba vino también. No es malo que me eche una copita, ¿verdad? Otro día vamos a hablar de esos temas que son muy interesantes. Pero a lo que voy es, vemos o queremos ver matices grises para ver qué podemos hacer. Pero la Biblia es bien clara en eso y se lo vuelvo a leer. Algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. El apóstol Pablo dice, claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Se lo voy a poner simple. Si usted quiere hacer algo, pregúntese. Primero, lo primero es, debería de ser preguntar si Dios estaría de acuerdo, pero a veces como no vale, ¿verdad? Pensar, si me estuviera viendo el pastor, ¿lo estaría haciendo? Si me estuviera viendo alguien de mi familia, ¿estuviera bien? ¿Esto que estoy haciendo me va a bendecir y me va a edificar a mí? ¿Esto que estoy haciendo va a bendecir y edificar a otros? Respóndase estas preguntas simples y usted ahí mismo va a saber si algo es bueno o no. ¿Ya? No necesita a veces la gran espiritualidad y no, sentido común. Todo me es lícito. Hay cosas que usted puede hacer, pero no todo conviene. Así de simple, decisiones sabias de lo que estamos hablando en esta hora. ¿Qué es una decisión? Es escoger algo por encima de otras elecciones. Hermanos, dejarse llevar o tener impulsos no es tomar decisiones, son reacciones. Y hay personas que viven constantemente de reacciones. Se enojan, ¡pum!, explotan. Algo no les parece, ¡pum!, responden.
Tenemos que tener cuidado en no reaccionar, sino a tomar decisiones y no dejarnos guiar por impulsos. Yo les voy a poner un ejemplo. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Ahora, hay un caso, por ejemplo, para los jóvenes. La Biblia, usted sabe que dice que no hay que fornicar. Entonces, uno de joven tiene que mantenerse, ¿verdad?, dentro de la línea de decir, Señor, no voy a cometer actos indebidos, ¿verdad?, con mi novio, con mi novia. Y uno, aunque quisiera decir que las hormonas se van a activar cuando uno se va a casar, no pasa. Las hormonas ahora de los jóvenes a los 10 años, a los 12 ya están, pero en un burbujeo increíble, increíble. ¿Sí? Ya bien morritos, ¿verdad? Ya están hablando cosas como que fueran viejos experimentados, ¿verdad? Pero la Biblia pone a tener dominio propio. Nos dice, ok, en esto tienes que tener un alto, esto no lo puedes hacer, tienes que aprender a controlar. De hecho, las tentaciones, dice que es lo único que no hay que resistir, sino que hay que huir de las tentaciones. A los jóvenes, ¿verdad? Y los adultos también, ¿qué dice la Biblia? No se van a ir sin nada ustedes. Con los adultos, con los que están casados, es diferente el rollo. Con ustedes el dominio propio se tiene que probar que con su pareja no dejen de tener intimidad. Algunos sintieron algo así raro, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Con los jóvenes, de guardarse, de tener dominio propio, pero con los casados, que aprendan a mantener una intimidad constante con su pareja, porque si no, el diablo puede meter tropiezo ahí. Cuando hay falta de intimidad, hay problemas en el matrimonio. Y el dominio propio es que, ay, no tengo ganas. Hay que hacerlo, papi. ¿Sí? Levántese porque hay que hacerlo, ¿verdad? Dominio propio. En ambas se necesita responsabilidad para hacerlo y cumplir con el rol que Dios nos ha dado. Amén. Entonces, es importante este aspecto del dominio propio, tomar decisiones correctas. Y algo sabe que es muy importante, evaluar de dónde vienen nuestras decisiones. ¿Será que nuestras decisiones vienen de algún impulso? ¿Será que nuestras decisiones vienen de un asunto no resuelto? Hay gente que toma decisiones porque vive con frustraciones y enojo. Todas sus decisiones vienen consigo frustración o enojo. Siempre debe analizar la intención detrás de cada decisión. ¿Qué es lo que me está motivando a hacer esto? ¿Qué es lo que me está motivando a hacer lo otro? Porque de ahí es donde empieza. A veces nosotros, yo sé que queremos sonar espirituales y decirle, Señor, yo te entrego el control de mi vida, toma la decisión que querás, haz lo que querás. Y Dios hace su voluntad, claro que sí, pero hay cosas en las cuales Dios no va a decidir por usted. ¿Sí? Hay cosas que Dios, mira, ¿querés que pinte de blanco o de verde? Y Dios te va a decir, pues del color que te guste. Bueno, no te voy a estar diciendo qué color, ¿verdad? ¿Sí? Hay decisiones que llevan sentido común. Hay decisiones en las cuales Dios no se mete. Porque Dios nos dio a todos libre albedrío. Entonces, las decisiones revelan lo que hay en nuestro corazón. Las decisiones fueron las que revelaron el corazón de aquella viuda cuando fue a dejar las únicas monedas que tenía para la ofrenda. Pero también fueron reveladas las intenciones de aquellos hombres que llegaban con sus bolsas, con la gente que habían contratado para trompetistas, para que dijeran, wow, aquí vienen a dejar las ofrendas, pero la Biblia dice que era todo lo que les sobraba. Intenciones. Por eso nos urge en este tiempo de que Dios forme
nuestro carácter. Y para ir terminando este mensaje, quiero dejarles claro lo siguiente. Necesitamos estar conscientes de que no podemos controlar el resultado de todas las cosas, por más que queramos. Mire, yo vi un montón de gente emocionada cuando la Selecta ganó su primer partido. Y ahí iba toda la gente en el segundo partido con gran expectativa en el estadio, esperando que ganara, y no ganaron. Ay, todo, ¿por qué otra vez? No sé qué. A veces nosotros quisiéramos decir, sí, yo sé qué va a pasar después de esto, pero realmente no podemos tener el control de todos los resultados, pero sí podemos decidir tomar decisiones con el temor de Dios. Sí podemos tomar decisiones de tener una buena actitud con las situaciones que nos están pasando. Sí puedo decidir confiar en Dios. Hay cosas que usted puede decidir. Y quiero terminar con un versículo en dos versiones que a mí personalmente me encantaron. Así me encantaron. Salmo 127, 2, en la palabra de Dios para todos. Míralo en pantalla, porque este sí lo van a ver en pantalla. Salmo 127, 2. Dice: pierden el tiempo ustedes que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento, porque Dios da a quien ama aún mientras duermen. ¿Cuántos quieren que Dios nos bendiga aún cuando estamos durmiendo? ¿Verdad? No por eso le estoy diciendo duerma más de 12 horas, ¿verdad? No, pero que aún cuando nosotros estamos descansando, Dios puede bendecirnos. Mire, yo sé que llega una etapa en nuestra vida en la que uno dice, ay, viera, yo dormí pero no descansé, ¿verdad? ¿Quiénes? Todos los ancianos, digamos amén, ¿verdad? ¿Que hemos dicho eso alguna vez? Uno ha estado 7 horas acostado y uno siente que no durmió. Pero hay de esas ocasiones milagrosas que uno durmió 5 o 6 horas y uno se siente bien, se siente nuevo. ¿Qué dice la Biblia? Mírenlo en este mismo versículo en la versión Dios habla hoy. De nada sirve trabajar de sol a sol, pasar el tráfico al bulevar y comer un pan ganado con dolor, cuando Dios lo da a sus amigos mientras duermen. En otras palabras, usted decide si confiar en Dios o vivir afligido. Pero a los que son sus amigos, dice que Dios les da ese pan aún mientras duermen. Eso es lo increíble de Dios. Que usted puede hacer que no va a controlar todo, pero si usted aprende a confiar en Dios, y eso es una decisión, no es una emoción. Si usted decide confiar en el Señor, su descanso va a ser mejor. No va a estar tan desesperado que necesito tener 3 trabajos para poder pagar todas las deudas, sino que se da cuenta que Dios tiene el control. Y hoy sí termino con el primero que inicié. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermanos, para tomar buenas decisiones necesitamos rendirnos a Dios y dejar que Él tome el control. No nuestras experiencias. Mire, a veces uno puede llegar a cometer el error de decir, no, pero es que yo ya tengo 10 años en el Evangelio, yo ya tengo 15, tengo más de 20 años de conocer al Señor. Claro que sí, pero siempre vamos a necesitar la dirección del Señor. Dependencia. La iglesia ahora en día necesita no ser dependiente de un trabajo, no ser dependiente del familiar que está en los Estados Unidos. Ser dependiente del Señor es que yo no tengo todo bajo control, Dios sí, y voy a confiar en Él y voy a empezar a tomar decisiones con sabiduría. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús,
yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10, y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.